indican, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, eso se ve. Ok, perfecto, chicos. Entonces, hoy comenzando un nuevo mes, espero que les vaya muy bien. Como siempre, chicos, la recomendación de usar mascarilla, cuidarse a donde vayan, por favor, eso es muy importante. Vamos a topar el tema de niveles y canales de comunicación, ¿sí? En este momento vamos a comenzar a ver este tema muy importante dentro de lo que es publicidad, porque bueno, las personas que vayan entrando ahorita, luego al final les voy a tomar otra vez ya la asistencia, así que no se preocupen por ello. Entonces, como les decía, es un tema muy importante, tengan muy en cuenta lo que vamos a topar ahora en este tema. A ver, comencemos. La comunicación humana. La comunicación humana, muy importante a partir de hace siglos y siglos de atrás, es, es uno de los factores de los cuales hasta ahora nosotros hemos venido adquiriendo conocimientos. Imagínense no haber tenido una comunicación desde hace siglos atrás eh, con los gestos, no explícitamente con esto del lenguaje, ¿no? Hubieron muchos lenguajes antes, a pesar que no, el habla ya comenzó a ser muy importante. Después de, entonces, si hablamos de la época de la prehistoria, no es que se expresaban con lenguaje del español o lenguaje del inglés, sino que era muy diferente antes, pero sin embargo había comunicación, así sea verbal o no verbal. Entonces, esto es muy importante reconocer que los seres humanos no hacemos comunicación, sino que somos comunicación. Entonces, tener muy en cuenta ello, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la comunicación humana? El propósito es el buscar conectar o sintonizarnos con las demás personas con un propósito concreto de llegar a acuerdos que nos permitan resolver problemas. Entonces, para eso es importante nosotros podernos comunicar, para poder sintonizarnos, como bien lo dice, con las demás personas. El propósito concreto de nuestra comunicación es para tener acuerdos que nos permitan resolver problemas o que nos permitan tener un entendimiento mejor con las personas. Entonces, por ello es muy importante esto de la comunicación, mucho más hablándolo ya dentro del sentido del marketing. Imagínense tener una buena comunicación dentro de los departamentos de lo que tienen las empresas o puede ser una microempresa. Nosotros tenemos que saber cuál es muy bien, cuál es nuestro objetivo específico, cuáles son nuestras metas a llegar para que así, en una buena comunicación dentro de todos los departamentos que tenemos en nuestra organización, pueda haber ese entendimiento, ¿no? No tener una mala comunicación interna hace que los objetivos no sean alcanzables. Entonces, por ello es muy importante esto de una muy buena comunicación. Todos los días realizamos comunicación, todos los días, desde el día que nos levantamos, que vamos, desayunamos, nos comunicamos con nuestros padres, que saludamos con nuestros familiares, sean con nuestros hijos, sean con nuestras esposas, esposos. Entonces, todos los días realizamos comunicación, hasta cuando vamos al bus y nos comunicamos directamente con el chofer. Entonces, pensar en ello, ¿no? Que no es que yo me levanto y no hago absolutamente nada de comunicación, hasta con nuestros accionares. Si así no salga a la calle, así no vea a nadie, yo también estoy haciendo una comunicación de tener un espacio personal, de no poderme comunicar, de ser alguien, en este caso, que no quiere expresarse con las demás personas. A eso también nos referimos. Uno hace también comunicación. Entonces, tener muy en cuenta, ¿no? Ello que todos los días hacemos comunicación, cuando vamos al trabajo, cuando nos comunicamos directamente con nuestros compañeros, hasta en la vida misma, ya cuando llegamos a una edad adulta,
la comunicación igual con las demás personas. Como les digo, chicos, desde que nacemos hasta cuando hemos de fallecer, vamos a realizar comunicación. Entonces, tener muy en cuenta de ello. Hasta cuando vamos a un restaurante, comunicarnos directamente con el mesero, específicamente pidiéndole un plato en específico. Entonces, ustedes, ¿cómo lo piden, no? Comunicándose, sabiendo qué es lo que ya quieren, ya viendo el menú, ya dicen, ah, yo quiero un filet mignon, o quiero una carne asada, tal vez en término medio, en término tres cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes para pedir ello tienen que comunicarse o simplemente van a decir, o sea, señalándole, no, no pueden. Tienen que ser específicos y con ello también la orden que ustedes dan les va a llegar de esa manera. Si ustedes no tienen una buena comunicación, si no se hacen entender, entonces no van a poder plasmar esas ideas y que esas ideas sean recíprocas de una buena manera. Entonces, tener muy en cuenta ello. Vamos a ver los niveles de comunicación y hablando directamente con este ejemplo que está aquí. E igual, esta es una acción cotidiana, puede decirse, cuando pedimos algún taxi, ¿no? Pongamos este ejemplo concreto. Cuando cogemos un taxi y vamos a una dirección específica. Aquí podemos ver los canales de comunicación, los niveles, cómo pueden ir trascendiendo. Hay 4 niveles. Entonces vamos a ir viendo, ¿ya? El primer nivel que trata de los hechos, y aquí vamos a ir viéndolo con los ejemplos. El nivel uno de los hechos. Entonces, cuando nos subimos al taxi, volvemos al ejemplo del taxi, por lo general, ¿qué suele pasar? Al menos si el taxi, perdón, perdón chicos, un momentito, mil disculpas que interrumpa la clase, solo un momentito, ¿ya? Listo, mil disculpas chicos. Entonces, como les venía diciendo, esto de los canales de comunicación podemos verlo dentro de la vida cotidiana. Si hablamos en ello, en este específico ejemplo, cuando entramos a un taxi, ¿no? Y ya pedimos la dirección, al menos si el taxista es alguien que por lo general conversa o se han de haber encontrado casos que los taxistas son personas que dialogan mucho, ¿no? Entonces podemos ver esta clase de comunicación, los niveles, cómo van trascendiendo. Vamos a ver el nivel uno, que son los hechos. ¿Y qué son los hechos? Vamos a verlo con este ejemplo. Los hechos son las acciones que se presentan al día, ¿no? O sea, son hechos evidenciables que nosotros podemos verlo, que podemos en ese momento discutirlo, pero a un breve rasgo con el taxista, por ejemplo. Hoy sí que hace frío, no, señor. Entonces, ese es un hecho, ese es algo que está pasando en ese momento. No, no puede ser exactamente frío, hoy sí que hace calor, ¿verdad? O preguntas más que se suelen hacer como, qué tal, cómo le ha ido el día, ¿no? Bastante bueno, bastante malo, entonces son hechos que no trascienden a más, entonces hasta ahí nomás se queda. Hoy sí que hace frío, no señor, sí, hace bastante frío, se acabó la conversa, entonces hasta ahí es el nivel de comunicación de los hechos que vendría a ser el primer nivel. Ahora vamos a ver las opiniones. Entonces, ¿cómo trasciende las opiniones? Para mí no son buenos, ya que hay muchos pasajeros. Entonces, aquí ya comenzamos a dialogar un poco más, ¿no? Ya comenzamos ya a subir la escala del nivel de la comunicación. Vemos que aquí, en este caso en específico, el taxista ya comienza a hablar ya, o sea, dice, ¿por qué no son buenos esos días fríos? Para mí no son buenos, ya que no hay muchos pasajeros. Entonces, y esa es una opinión del taxista al porqué de la primera, que fue de hechos. Entonces, en el hecho dice, hoy sí que hace frío, ¿verdad, señor? En la segunda dice, para mí no son buenos, ya que hay muchos pasajeros. Entonces, eso ya es una opinión. Ahora vamos a ver en el tercer nivel, que son las emociones y los sentimientos.
Entonces, en las emociones y sentimientos, como bien lo dice, ya comenzamos ya a expresar sentimientos más allá, ¿no? Entonces, además de ello, también este tipo de clima me pone triste. Entonces ahí está ahí expresando estos sentimientos, estas emociones que bien lo indica, en donde el taxista ya comienza a expresar qué es lo que él siente, ¿no? Además de ello, también este tipo de clima me pone triste. Emociones y sentimientos. Aquí vemos un nuevo nivel. Si ya llegamos a hablar sobre sentimientos, significa que estamos en el tercer nivel. Y por último, las necesidades. Entonces vamos a ver de qué trata las necesidades. Cuando el taxista dice, cuando me siento triste, lo único que me da felicidad es llegar a la casa a ver a mis hijos. Entonces aquí ya vemos la necesidad, ¿no? Ya vemos ya como que la respuesta de sus emociones y sentimientos. Cuando me siento triste, lo único que me da felicidad es llegar a la casa y ver a mis hijos. Entonces ya vemos esa respuesta a los sentimientos, ya vemos esa respuesta a las emociones, que esto trasciende con la comunicación, ¿no? Si es que yo hubiera querido desde hechos, ¿no? Desde hechos, si hubiera querido en hechos decir, sí, hace mucho frío, punto. Ahí nomás llegó, o simplemente, hoy sí que hace frío, no señor. Ujú. Entonces, la actitud mía hacia el taxista hubiera dicho, que tal vez no quiere conversar y se quedaba ahí. Pero como yo seguía la conversa, hoy sí que hace frío, no señor, sí hace bastante frío. Opiniones. Para mí no son buenos, ya que hay muchos pasajeros. Perfecto. Oh, vaya, sí que es un problema, ¿no? Esto del frío, que no haya muchos pasajeros. Entonces, está siguiendo la comunicación, emociones y sentimientos. Entonces, también, ¿qué pasa después de lo que yo le contesto a ello? Además de ello, también este tipo de clima me pone triste. Entonces, eh, si ven cómo van subiendo los canales perdón, los niveles de comunicación, que yo mientras le vaya haciéndole la conversación, en este caso al taxista, vamos viendo este tipo de niveles. Además de ello, también este tipo de clima me pone triste. Entonces, aquí el taxista comienza a emanar esos sentimientos. O, digamos, respondiéndole, ¿no? Oh, qué pena. Claro, a mí también me pone triste, pero, sin embargo, también hay días buenos. Entonces, lo que él me contesta es necesidades. Cuando me siento triste, lo único que me da felicidad es llegar a la casa a verme a mis hijos. Es la respuesta de esas emociones y sentimientos. Entonces, tener muy en cuenta, ¿no? Estos niveles de comunicación. Si tenemos estos niveles de comunicación, significa que ya hemos tenido la oportunidad de llegar a conocer bien a esa persona. Entonces, aplica con las conversas con los taxistas, aplica desde también conocer a un nuevo compañero en la oficina, en el trabajo, o conocer a un cliente. Entonces, es muy bueno desarrollar estos niveles de comunicación porque ustedes comienzan a conocer bien a sus clientes en este caso y tener esa confianza de ellos, ¿no? Siempre es bueno tener ese grado de confianza. Veamos esto, veamos este breve ejemplo. Vamos a comenzar a ver ya esto de los canales de comunicación. ¿De quién se entendió mal el mensaje? Vamos a ver esta viñeta que dice, elegante, te dije elegante, está en una fiesta, ¿no? Entonces esta persona fue vestida de elefante, que claramente ha escuchado o entendido mal la comunicación. ¿De quién se entendió mal el mensaje? ¿Del emisor, del receptor o fue el canal? A El ver, ¿de quién? del receptor. Receptor. Perfecto, muy bien. Gracias, Jefferson. El receptor fue quien fue la persona que no pudo entender bien el mensaje, ¿no? Por eso aquí dice el emisor, que en este caso es la señorita, elegante. Te dije elegante, o sea, con G, elegante, no de elefante. O sea, de haber pensado esta persona que era tal vez una fiesta de disfraces que fue de esa manera. Entonces, tener muy en cuenta. Estamos bien, vamos a ver qué significa el receptor, el emisor y el canal. Para ello, también es muy importante saber que la comunicación y las relaciones humanas es indispensable para lograr la necesaria coordinación de esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por una organización. Entonces, es lo que les explicaba, ¿no?
Si nosotros no tenemos una buena comunicación interna dentro de nuestra organización, de lo que son departamentos en departamentos, no vamos a poder tener muy clara esa coordinación, más que nada esos objetivos a dónde nosotros debemos dirigirnos. Si una comunicación no es bien receptada entre departamentos, comienzan a haber esos conflictos, ¿no? Entonces no se puede llegar a esos objetivos. Y dentro de las organizaciones muchas veces hay disputas porque no se ha mandado bien el mensaje, o porque no se entendió bien el mensaje, o porque no han hecho bien los objetivos específicos por no acatar bien las disposiciones. Entonces, por eso es muy importante esto de las comunicaciones. Tener muy buena comunicación significa tener una buena organización interna en las que ustedes van a poder realizar los objetivos específicos que se les plantean sin ningún mayor problema. Veamos algunos factores que influencian en la comunicación. La percepción y la imagen que se hace uno del mundo. Para percibir es preciso sentir, interpretar y comprender el mundo en el cual uno vive. Entonces, esto de la percepción, eh, se lo puede decir que cada uno de nosotros tenemos una percepción, puede ser una percepción individual de la otra que puede no ser tan parecida a la tuya. Entonces, a esto de la percepción y la imagen es la que uno mismo se hace del mundo. Tal vez mi percepción de ver a la comunidad, digamos, de las personas que son pro vida, es mi percepción. Yo tengo un tipo un tipo de opinión de acuerdo a lo que yo percibo de ellos. Pero tal vez, digamos, Carolina puede tener una percepción muy distinta. Podemos, en ese caso, chocar en nuestras percepciones. Pero en cuanto a comunicación, si es que nosotros nos comunicamos, debemos tener, o sea, llegar a esos acuerdos, tener esos, hablando nuevamente de esta comunidad, si nosotros comenzamos a comunicar y a debatir entre nosotros ideas, el por qué estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo, entonces ahí comenzamos a comunicarnos de una mejor manera. Esto es muy importante porque de acuerdo a la percepción que nosotros tengamos, muchas veces dentro de una organización pueden haber esas disputas, como les digo. Tal vez unos no están de acuerdo, tal vez otros están de acuerdo, tal vez tengan unas ideas acerca de un tema y otros tengan otras ideas acerca de otro tema. Entonces, para ellos siempre es bueno el debate, el poder conversar, el poder saber dialogar con estas personas entre ustedes mismos y así llegar a una conclusión general, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor que influencia la comunicación, la percepción que uno mismo tenga acerca del mundo. La importancia de la comunicación. ¿Por qué es importante, no? Entonces, como les decía al inicio de clases, es importante porque es posible transmitir las experiencias de una generación a otra para que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad, imagínense por un momento, de comunicación, el avance no hubiera sido posible en ningún sentido. Imagínense que no hubiéramos podido comunicarnos, pero con nada, que hubiéramos sido sin expresiones, o sea, sin un rostro, no tener ni siquiera unas manos para podernos comunicar, ¿no? Porque hasta podemos hacer gestos con las manos de no o sí o algo. Imagínense, sin rostro, sin manos, simplemente ser como unas viñetas que a veces se les hace, ¿no? A los humanos solo un círculo y el cuerpo. Imagínense no podernos haber podido comunicarnos desde hace siglos y siglos detrás. Tal vez no tengamos la sociedad que tenemos ahora, eh, conocimientos, tanta información que se hubiera quedado atrás en el pasado, en el olvido, sin alguien que lo hubiera podido comunicar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la comunicación, porque nosotros a través de dar nuestra información, de compartir nuestras experiencias, de compartir nuestros conocimientos, es como estamos llegando, o sea, vamos evolucionando a través de generación en generación. Entonces, tener muy en cuenta ello, chicos, que no, esto de transmitir las experiencias, mm, si no lo hubiéramos hecho desde hace muchos siglos atrás, tal vez la sociedad que tenemos hasta ahora no hubiese sido posible.
Las características de la comunicación. En ella se debe utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos transmitir. Se exteriorizan sentimientos. Se emiten ideas claras, concisas y convincentes. Entonces, esas son las características de una buena comunicación, que tenemos que utilizar palabras y gestos apropiados. Entonces, esto es muy importante, la clave, ¿no? Gestos apropiados a lo que queremos transmitir. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el que una muy buena comunicación hace que las tareas, como les decía, las tareas sean entregadas de una muy buena forma. Si nosotros no tenemos una muy buena comunicación, si no sabemos expresarnos bien, si no podemos dar unas ideas claras, entonces cuando nosotros recibamos esos órdenes no van a ser las más ideales. Entonces, esto es muy importante, emitir las ideas claras, concisas y convincentes. Para ello vamos a ver también muy brevemente cuál es el proceso de la comunicación, que ya pudimos ver en esa viñeta, pero ahora vamos a verla aquí. Entonces, ¿cómo comienza una comunicación? Para comenzar una comunicación es muy importante tener a estos factores, ¿no? El emisor, el código, el canal, el mensaje que nosotros estamos dando y el receptor, que a su vez vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Código, canal, mensaje para devolvernos esa respuesta. Entonces, muchos de ustedes ya esto lo vimos desde la escuela, en el colegio también y en la universidad. Ahora en el tecnologado también vamos a verlo brevemente ya. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. El emisor, como bien lo dice, es la persona que transmite el mensaje. Es, por lo tanto, el que envía la información a su interlocutor. Es aquella persona que posee la información o que tiene las ideas y la transmite, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, como le decía, es la primera persona, ¿no? La que da la pauta, la que comienza a hablar, es aquella que transmite el mensaje. Entonces, tener muy en cuenta ello, es la primera persona que comienza a emitir el mensaje. El receptor es aquella persona que recibe esa información. Entonces, estamos hablando de la información del emisor, que emana del emisor a la que va dirigida el mensaje. Entonces, aquí el receptor es la persona que escucha, ¿no? Que escucha, que oye, que interpreta el mensaje que viene directamente del emisor. Ahora el mensaje. El mensaje es la idea o información que transmite el emisor al receptor, es decir, es el contenido de la comunicación. Entonces, tener muy en cuenta que el mensaje ya puede ser verbal, no verbal, puede ser escrito, no escrito. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener algunos tipos de mensaje. El canal hace referencia al medio a través de cual se envía el mensaje. Este puede ser de muchos tipos, ¿no? Varía en función del modo de la comunicación. Algunos ejemplos del canal podrían ser el teléfono, el internet, el aire. El aire se refiere a nosotros cuando expulsamos, ¿no? Cuando hablamos, eso se refiere del aire. Entonces, como bien lo dice, el canal puede ser algunos, ¿no? Teléfono, el internet, puede ser un chat del celular, también una consulta, referencias, por la web social, por foros. Entonces, nosotros podemos utilizar algunos canales. Tal vez hace muchos años atrás ya no poseíamos el internet y la comunicación, el medio, el canal, era solo el teléfono o directamente el aire, como bien lo indica aquí también, solo cuando se habla entre personas. Entonces, tener muy cuenta de esto del canal. El código. El código es el conjunto de signos usados para la composición de un mensaje. Entonces, esto es muy importante. Los signos usados para la composición de un mensaje. Estos signos pueden ser verbales, escritos o no, y no verbales. Esta distinción da lugar a una clasificación que estudiaremos más adelante. Comunicación verbal y la comunicación no verbal o corporal. Entonces, es aquel sistema que se utiliza el emisor para construir el mensaje. Entonces, el sistema, el código puede ser en este caso el lenguaje que yo estoy utilizando, ¿no? El lenguaje puede ser español, o si hablo en inglés, el lenguaje, el inglés.
o si hablo en otro idioma. Entonces, a eso se refiere el código, de cómo yo estoy aplicando ese código para llegar con mi mensaje, en este caso, al receptor. Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Veamos este breve ejemplo que vemos en esta viñeta. Vemos a dos amigos. En el un lado, a este amigo que está preguntándole a esta persona de azul, ¿no? Le está preguntándole, ¿cómo estás, amigo? Y el otro ya le va a responder. Entonces, para ello, veamos, en este breve ejemplo voy a pedir la ayuda de ustedes para contestar todo esto. ¿Quién es el emisor? A ver, Doménica. El Doménica, emisor es el chico que está de verde, que dice cómo estás, amigo. perfecto, el chico rubio, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, Jenny, el receptor es, El chico del saco azul. perfecto, el que está levantando la mano, ¿verdad? Listo, muy bien. Darien, ¿cuál es el mensaje que está dando esta persona? La pregunta que le dice, ¿cómo estás, amigo? Perfecto. Pregunta, ¿cómo está? ¿Cuál es el código en este caso? A ver, Eddie. Sí, Inge, buenos días, dígame. Buenos días, Eddie. El código, estamos viendo este ejemplo. ¿El código cuál sería de esta conversa de estos dos chicos que ahorita están? El código sería que, A ver, piénsalo, piénsalo. Justamente estábamos viendo, antes de ver esta viñeta, estábamos viendo sobre el código. que puede ser mensaje, o sea, al aire. No. A ver, ¿alguien más? Andrea, ¿cuál sería el código? ¿No puede repetir? No lo escucho bien, estoy en el... Ya, no te preocupes. ¿Cuál sería el código que están utilizando el ejemplo de estas dos personas? ¿Cuál es el código que están utilizando aquí? Si le soy sincera, Inge, si me cogió. No Sí, entendí. Dije, disculpe, es verbal, sí, está bien, pero en es el dibujo es escrito. ¿No sería el código el idioma, Inge? perfecto, sí, es el idioma castellano. Recuerden que el código es cómo ellos se están comunicando, cómo es el código de ellos. En este caso es el idioma castellano, el idioma español, porque vemos que están hablando en español, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Ahora, si es que estaba How are you, hubiera sido el idioma inglés, porque ese es el código. Entonces, tratemos de acordarnos esto del código. Y Eddie ya me dijo la respuesta que viene a ser el canal. El canal es el aire, ¿no? Es el aire, es lo que ellos están hablando. Entonces, si tal vez si hubieran estado con un celular hablando por el celular, el canal hubiera sido el celular. Entonces, tener muy en cuenta esto, chicos. No es tan difícil, es más que nada el tratar de percibirlo, el tratar de ver bien cómo se están comunicando. Y para ello es muy importante estudiar bien la imagen. O sea, no es tan difícil, pero más que nada sí el hecho de tener muy en cuenta estos aspectos importantes. Perfecto. Hemos terminado, chicos. Hemos terminado esto de la clase. Veamos si es que me avanzo a dar 5 minutos. Perfecto, sí. Verán, les voy a compartir en este momento. Iba, aquí ya está listo. Si ustedes pueden ver el time to climb. Este es el tiempo para llegar a la cima, la actividad que vamos a tener, pero de hoy en 8. ¿Sí? ¿Entendido? De aquí del viernes al próximo viernes vamos a comenzar haciendo esta actividad. Como les digo, chicos, voy a hacer al inicio más para aquellas personas que tienen en este caso, el, las prácticas preprofesionales y no tengan que salirse al final de la clase por obvias razones. Entonces voy a tener el time to climb al principio de la clase, pero de hoy en 8. Eso antes lo hacíamos al final de la clase, recuerden, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo después de una semana. Y además va a ser bueno para ustedes porque van a recordar, van
a ver esta clase grabada y tratar de recordar nuevamente lo que se expuso. Como vieron, la materia era más concisa, no vamos a tener tanta materia, van a tener muy claro qué es lo que se va a realizar. Vamos a ver la actividad muy brevemente, ¿ya? La actividad que ustedes ya la tienen ahorita ya activa es un cuestionario, ¿ya? Es un cuestionario sobre los niveles y canales de comunicación, en el cual ya está subido en este momento, ¿ya? Podemos ver que la actividad va a ser un cuestionario. Se les realizará una evaluación mediante un cuestionario de los estudiantes sobre los niveles de canales de comunicación. Entonces, esto va a estar activo desde el día de hoy, 7 de julio, hasta el próximo 7 de julio. Si no me equivoco, es viernes. Entonces, por favor, chicos, no se me atrasen. Si no hay prórroga de que se acaba la fecha límite y luego el 10, el 11, el 12 voy a darles chance para que den. Entonces, es un cuestionario que no les va a llevar más allá de 30 minutos. Traten de hacerlo. No se me olvidarán que esa es la actividad de este tema, ¿ya? Entonces, como les digo, ya está activo, ¿ya? Ahorita está activado actividad número 2. Ustedes van a entrar y ya les va a lanzar ahí ya cuál es la actividad. Eso, chicos, sería la clase de hoy. Entonces, con ustedes nos estaríamos viendo este próximo día miércoles para lo que es imagen corporativa y creativa. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? O si no, para ya dar finalizada la clase. ¿No? ¿Todo está bien? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, todo claro ahí. Sí, sí, todo claro. Perfecto. Entonces yo voy a ver si es que hoy mismo les subo el video grabado para las personas que no hayan podido darse cita. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, chicos. Yo me despido. Ha sido un gusto verles. Por favor, cuídense y estaremos conversando, ¿ya? Inge, muchas Soy gracias. Inge. Bueno. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Tengan un buen día.